Un amel y cordial saludos a todos los audiovisuales que se vienen conectando a través del aula virtual y a los quienes verán la clase grabada. Quienes habla es Cristian Michael Guamán Lisa, en esta oportunidad en calidad de moderador. Es grata la concurrencia de tenerlo a un buen amigo de la casa, al doctor Kimbri Reuchev Sarmiento, quien nos disertará el eje temático muy interesante, la constitucionalización del derecho tributario. Pero sin pasar de percibido, comentarles que el doctor está doctorando en la UP Navarra, España, es abogado por la UDEP, cuenta con diplomados de gestión local, regional, con 18 años de experiencia en laboral, cuenta con relaciones comunitarias, responsabilidad social, derechos humanos, gestión ambiental, con 8 años y 11 meses en la banca y servicios de hotelería y turismo. También comentarles que cuenta con estudios de Cleveland, California, Estados Unidos, 2007 a 2009, docente a tiempo parcial del quinto superior de 10 años en la UPC, USIL, ESAN, invitado por la Universidad Autónoma de México. Dejando todo recalcado, le damos la cordial bienvenida a mi buen doctor Kirby y asimismo, estimada comunidad jurídica, si tienen dudas o preguntas, pueden hacerlo durante la transmisión en vivo o si no, también al culminar la ponencia, alzando las manitos, si surge algunos vacíos legales, algunas dudas o algunas palabras de elogio, para efectos de poder subsanar. Muy bien, estimado doctor, le damos la cordial bienvenida. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias a todos aquí con ustedes compartiendo. Vamos a colgar la ponencia. Me avisa si se puede ver. Mi cámara se puede ver. Aquí estoy yo. Ahora sí, doctor, todo conforme. Aquí estoy yo. Bueno, me escuchan bien, me ven bien, ¿no? Sí, doctor, todo conforme. Muy bien. Bienvenido. Muy bien. Bueno, como ya les hemos comentado, hoy día vamos a hablar en esta tarde, casi noche, tomarnos un cafecito este domingo y comentarles un poco un fenómeno que viene ocurriendo ya hace en las últimas décadas, que es la constitucionalización del derecho tributario. Así como se constitucionaliza el derecho tributario, hay otras ramas del derecho que también se están constitucionalizando. Por ejemplo, el derecho civil, el derecho penal, y ahora le tocó al derecho tributario. Por favor, pasemos a la siguiente. ¿Qué quiere decir? Vamos primero a tratar de entender qué entendemos por derecho tributario, qué entendemos por derecho constitucional, para luego hilvanarlos, enlazarlos y darnos una idea de qué estamos hablando. Derecho constitucional es aquella rama jurídica del derecho público que organiza a un Estado. ¿Y qué es un Estado? Un Estado es una persona jurídica de derecho público del más alto rango. Las personas jurídicas de derecho público pueden agruparse mediante convenios y formar personas jurídicas de derecho público supranacional. Entre ellas, por ejemplo, tenemos las Naciones Unidas, tenemos la Organización de los Estados Americanos y tenemos la Organización Mundial del Comercio, tenemos, por ejemplo, la Organización del Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones, entre otras. ¿Ya? Pues eso es la labor de derecho constitucional, organizar, estructurar, darle formalidad a un Estado y regular todos sus aspectos respecto a las relaciones entre ese ente público que le llamamos Estado y los llamados gobernados. Es decir, es una relación gobernante quien representa al gobierno y sus gobernados. Eso es la relación jurídico-constitucional. Ahora vamos a hablar del derecho tributario. ¿Qué es el derecho tributario? ¿De dónde nace el derecho tributario? Bueno, como sabemos, el Estado, ¿no?, es un ente
creación cultural. Y si es creación cultural, es creación humana. En los albores de la historia de la humanidad, en las civilizaciones, el Estado, ¿quién lo representaba? El Estado en la prehistoria era el más fuerte de la tribu. Ahí en la época de los cavernícolas, en la prehistoria humana, el que mataba al mamut y le daba de comer durante 5 meses a toda su tribu, que realmente eran su familia y allegados, ese era el jefe que lo elegía por aclamación popular, ¿no? O el más fuerte o el más astuto, es el jefe tribu, pero luego, avanzando la historia, ya va creándose la concepción de Estado moderno. Y Estado moderno ya no era solo una persona, sino una estructura que lo acompaña. Entonces nace el Estado monárquico y posteriormente, avanzando en la historia, ya nace el Estado republicano, ¿no? La república es una figura muy moderna entre nosotros, ¿no? Nació en Venecia, los dux de Venecia, que eran duques, eran nobles, luego pasaron a formar una república. Y la república más antigua del mundo, ¿cuál fue? La República de San Marino, que es un pequeño estado soberano rodeado totalmente por Italia. Inclusive Italia le realiza la representación diplomática. Esa fue la primera república en el mundo, San Marino. Luego tenemos la República Francesa, ¿no? A partir del año 1789, con la Revolución Francesa, y consolidada en 1793, que ya se consolidó la República. Estamos hablando de fines del siglo XVIII. Y ya posteriormente nacen las repúblicas post-independencia en América Latina y la República Federal Norteamericana, ¿no? Los Estados Unidos de Norteamérica. En Alemania también, cuando dejaron de ser una serie de principados unidos en el Sacro Imperio Romano Germánico, la que llamamos Germania, con sus pequeños principados, ducados y condados alemanes, también pasaron a unificarse y formar la República Federal Alemana, que hasta ahora subsiste. Y bueno, pero ¿qué ocurre con ese Estado? Ese Estado, ¿por qué nosotros le entregamos nuestra cuota de poder a un ente diferente a nosotros y lo elegimos mediante nuestro voto popular, nuestra decisión voluntaria? Porque ¿a quién elegimos? Al candidato o candidata que en sus discursos y en su plan de gobierno se acerque más al ideal, al ideal utópico, y no es una utopía, al que más se acerque al llamado estado del bienestar o welfare state. ¿Ya? El estado del bienestar. ¿Qué es el estado del bienestar? El cual el gobierno cumpla lo que promete, o por lo menos se acerque lo más posible a esa promesa de campaña electoral. Que todos tengan comida, no falte nutrientes, una buena educación, un buen servicio de salud, seguridad ciudadana, vías, comunicaciones, servicio de agua potable, alcantarillado, servicio de energía eléctrica, servicio de esparcimiento y recreación, infraestructura básica, puentes, caminos, carreteras, puertos, aeropuertos, terminales terrestres, marítimos y aéreos de calidad de nivel mundial, que pueda mejorar el intercambio comercial de los gobernados, sean estos gobernados personas naturales o jurídicas. Pero dígame, ¿y todo eso que promete el candidato, de dónde sale? ¿Qué creen? Por arte de magia, ¡fum! Ya tengo un puente, arte de magia creo una universidad, creo un colegio, un hospital nuevo. No, señores. Ese ente burocrático, esa ficción jurídica que llamamos Estado, ¿ya? Necesita recursos de 3 tipos. Recursos humanos, nosotros. Recursos financieros, presupuesto, dinero. Y recursos logísticos y de infraestructura. Los 3 están íntimamente relacionados, ¿no? Pero el básico de los 3, ¿cuál es? El recurso humano, nosotros. Puede faltarte el presupuesto, llegar tarde, mañana y nunca,
pero tú como ser humano cumple con tu deber hacia la nación. ¿Puede faltar infraestructura? Señores, yo he dado clases en una piedra, en un jardín, bajo las palmeras. En la época de la inundación que hubo, yo he tenido que dar clases así. Bueno, ahí está el factor de infraestructura, no importa. Si infraestructura falta, falta el dinero, el presupuesto, pero no puede fallar el recurso humano. Si falla el recurso humano, se cae. Se cae cualquier institución pública o privada. Pero igual, nosotros somos seres materiales e inmateriales. Tenemos dos componentes, el espíritu, que es el alma, y la parte corporal o física. Necesitamos sobrevivir, también necesitamos pagar nuestras cuentas, nuestra alimentación, nuestra salud, el alquiler de la casa, la gasolina para la movilidad o el bus. Entonces necesitamos generar ingresos. Lo mismo el Estado. El Estado todo lo que promete, ¿de dónde lo obtiene? Lo obtiene el sector privado o lo puede obtener del sector público internacional a través de préstamos o empréstitos internacionales, a través de la cooperación técnica internacional o a través de otro tipo de convenios. Pero al ser un crédito, tarde o temprano se va a pagar, ¿no es cierto? Los créditos se pagan, tarde o temprano. Así sea crédito blando, muy largo plazo y poca tasa de interés, se va a pagar. El tema ahorita del megapuerto Chancay. En algún momento tenemos todas las condiciones que nos ha impuesto el gobierno chino, que no está tan difundido el tema, pero hay muchas imposiciones del tema. Por ejemplo, la carretera nueva que van a hacer entre Chancay y el puerto de Callao y el centro de Lima va a ser exclusiva para toda la circulación del puerto. No va a ser para acceso privado, por si acaso, no se ilusiones. ¿Ya? Bueno, ¿a qué voy? Entonces, el Estado necesita recursos. ¿De dónde tiene esos recursos? De la recaudación tributaria, de la potestad tributaria. Y solo puede tener potestad tributaria el Estado. ¿Y cómo lo ejecuta? A través del Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, han creado una institución que era la antigua, si ustedes no se acuerdan, yo tampoco nací en esa época, pero antiguamente se llamaba la administración tributaria, la, la, la Secretaría Nacional de Fiscalidad. Luego le cambiaron el nombre, tuvo otro nombre, se llamó Dirección Nacional de Contribuciones. Ya hablando en el siglo XX, Dirección Nacional de Contribuciones, que seguía dependiendo del Ministerio de Economía y Finanzas, que antiguamente le decían Ministerio de Hacienda. Ya a partir del año 1992 hubo una reforma básica del Estado. Ya saben con qué constitución, la del 92, que luego se aprobó en el año 93, que es la que nos está rigiendo, y se crearon muchas entidades del Estado, ¿no? Una de ellas, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, conocida como la SUNAT, que ahora ha integrado también lo que era la aduanas, o sea, ahora es aduanas y SUNAT. Aduanas ve tributos al extranjero, los aranceles aduaneros, un tipo de tasa, y SUNAT se enfoca en todos los tributos internos. Los tributos son de tres clases. Vale refrescar un poco la memoria. El impuesto, la tasa o arancel y la contribución. ¿Ya? ¿Qué es el impuesto? El impuesto es aquel tributo que te exige el Estado sin darte nada a cambio, por lo menos nada en modo directo. Indirectamente tienes algo a cambio. ¿Qué es? Que construya un nuevo puente, que reconstruya una avenida inundada, que creen un nuevo colegio público, mejoren un hospital ya existente, un centro de salud, un proyecto como una represa de recursos hídricos, mejorar y ampliar un puerto, un aeropuerto, ¿no? Es el modo como usted va a ver sus tributos. ¿Ya? ¿Y qué es una tasa o contribución? Es otro tipo de tributo, ¿ya? En el cual aquí sí nosotros los gobernados
los sujetos pasivos de la relación jurídico-tributaria, nosotros sí recibimos directamente una contraprestación del Estado en la tasa. Tenemos tasas administrativas, por ejemplo, las tasas municipales, de ampliación de local comercial, extensión de horario de atención al público, tasa administrativa por demolición, tasa administrativa por edificación de inmueble, etcétera. ¿Ya? Son las tasas, hay un servicio directo. La tasa del peaje por el uso de una carretera en buen estado, se supone en buen estado de conservación, te dan el servicio de grúa, auxilio mecánico, teléfonos cada 5 kilómetros, teléfono de emergencia. Entonces ahí estás pagando una tasa por el servicio de ir por una vía, esperemos sin baches, sin huecos, ¿no? Con vigilancia. Otra tasa, la tasa de la SUNAR, de registros públicos. ¿Por qué la pago? La pago porque así tengo el derecho a proteger mi bien inmueble o mi bien mueble como un vehículo. Los protejo de malas intenciones de terceros, ¿no? Ya está registrado a mi nombre, yo soy el propietario. Cuidado que hagas algo porque tienes encima una denuncia penal. También tenemos las tasas judiciales. ¿Qué servicio me da el Estado si yo pago una tasa judicial para interponer una demanda civil? Ese servicio se llama el Servicio de Administración de Justicia en nombre del Estado. Entonces son las tasas. Y el tercer tipo de tributo es la contribución. La contribución tiene una conceptualización algo diferente. También es obligatoria, ojo, los tributos, los tres tipos de tributos son obligatorios. ¿Ah? Pero en la contribución se da el carácter de proyección a todo un ámbito, una proyección social. Se abre la solidaridad de la contribución. Es decir, ¿qué quiere decir esto solidaridad de la contribución? La uses o no la uses, el servicio que te brinda el Estado al pagar tu contribución, tú lo vas a tener que pagar. El típico ejemplo de contribución que nos exigen cobrar todos los meses. A ver, ¿quién de ustedes está en el régimen de renta de quinta categoría? Los trabajadores dependientes, ¿no? Que estamos trabajando para una empresa pública, privada, etc. Nos descuentan la contribución de salud cada mes. Pero yo no voy a salud, yo tengo también mi EPS, lo que tú quieras, pero igual se paga. Y la contribución de AFP, cosa curiosa, ¿no? La AFP son entidades privadas, pero es de pública obligatoriedad el descuento de tu remuneración mensual o quincenal del 12.4%, 12.5%, 13.1% de la AFP para tu régimen pensionario o previsional a futuro cuando te jubiles o cuando quedes discapacitado permanentemente, aunque no llegues a la edad de jubilación. 70 años para hombres y 65 para mujeres. Entonces, esos son los tres tipos de tributos que tenemos. Dentro del impuesto hay mucho, ¿no? Impuesto a la renta, impuesto al patrimonio predial o autovalúo, el impuesto a la alcabala por la compraventa de bienes inmuebles, el impuesto al patrimonio vehicular, el ITF, impuesto a las transacciones financieras, el impuesto selectivo al consumo, el impuesto general a las ventas, el impuesto de promoción municipal, etc. ¿Ya? Y bueno, entonces vamos avanzando. Y ahora, los sujetos de la relación jurídico-tributaria, ¿quiénes son? A nivel constitucional son gobierno y gobernados. Eso ya está claro. A nivel tributario, ¿quiénes son? El sujeto activo, ¿puede proceder una? El sujeto activo es el Estado, a través de su ente de recaudación. Ente central, la SUNAT. Ente regional, los gobiernos regionales. Y entes municipales o locales, las SAT municipales. SAT, Servicio de Administración Tributaria, Piura. Servicio de Administración Tributaria, Sullana. Servicio de Administración Tributaria, Lima. ¿No? En sus tres niveles. Y el sujeto pasivo de la relación jurídico-tributaria, ¿quién es? Nosotros. Las personas naturales o jurídicas. ¿Qué es una persona natural? Los seres humanos de carne y hueso, los homo sapiens. Que podemos o no tener una actividad empresarial, una actividad profesional dependiente o independiente, pagamos un tributo.
¿Ya? ¿Y las personas jurídicas quiénes son? Hay dos tipos, persona jurídica no lucrativa y personas jurídicas lucrativas. Las personas jurídicas no lucrativas, bueno, están ajenas, exentas de pagar el impuesto general a la renta, porque no generan renta supuestamente. Los ingresos que generen en exceso, las entidades no lucrativas, como son entidades del Estado, como son las asociaciones, comités, fundaciones, sindicatos de trabajadores, comunidades campesinas, comunidades nativas, estas entidades son no lucrativas y no tributan el impuesto a la renta, ¿no? Pero si tenemos las personas jurídicas lucrativas, como por ejemplo las sociedades mercantiles, dígase sociedades anónimas cerradas, sociedades anónimas abiertas, sociedades anónimas cerradas simplificadas, sociedades anónimas abiertas, sociedades anónimas convencionales, sociedad comercial responsable limitada, sociedad colectiva, que es la única en el Perú que acepta el aporte en bienes que no sean dinerarios ni que sean bienes de capital o activos fijos. La única forma societaria en el Perú que lo acepta es la sociedad colectiva. Es un dato que les doy. Luego otras sociedades civiles de responsabilidad limitada, sociedad civil de responsabilidad limitada. No confundir con las asociaciones civiles. Y tenemos sociedades comanditarias simples y comanditarias por acciones. Otra persona jurídica lucrativa o empresarial, las cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas de trabajadores, cooperativas de servicios múltiples, como ejemplo algunos mercados que vemos en varias provincias del Perú, son constituidos bajo la forma de cooperativas de servicios múltiples. Y también tenemos las cooperativas de auxilios mutuos. Las cooperativas de auxilios mutuos generalmente son donde usted va a entrar a su muertito, ¿cómo le llamamos? Las funerarias. Hay muchas funerarias que se han constituido bajo la forma de cooperativas de auxilios mutuos. También hay cooperativas pro vivienda, etc. Luego tenemos una persona jurídica empresarial, y por eso es empresarial, busca lucro, que es cosa curiosa, porque no es colectiva, no busca dos o más socios, sino es una persona jurídica unipersonal. Y esa es la EIRL, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. ¿Ya? Bueno, todas estas personas jurídicas y las personas naturales vamos a tributar de alguna u otra manera dependiendo qué actividades realicemos. Y la actividad que realicemos se llama la actividad grabada o gravable. Es decir, yo vendo algo, pagas el IGB. Yo soy una empresa petrolera, tú vas a pagar otro tributo, aparte del impuesto general a las rentas, aparte de todo lo demás tributo, vas a pagar también otro tributo que se llama el canon petrolero, y si es de gas, canon gasífero, el sobrecanon, son otro tipo de tributos. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué ocurre acá? ¿Por qué necesitamos saber qué es el derecho constitucional? ¿Por qué necesitamos saber qué es el derecho tributario? Para poder entender este fenómeno que les he explicado que ya está ocurriendo hace por lo menos 2 a 3 décadas atrás. ¿Ya? Si inicialmente la Constitución peruana de 1993 hablaba de los recursos y acciones constitucionales, vamos a nombrarlas rápidamente, acciones constitucionales, acción de habeas corpus, a quienes atenten contra tu libertad personal, habeas corpus, o mandato de detención ilegal, habeas corpus. Habeas data, para poder mantener en reserva información confidencial, información sensible, que te pueda afectar en tu derecho a intimidad como ser humano. Eso es el habeas data. O solicitar que información de carácter público tenga usted acceso para hacer la defensa adecuada de su derecho. Entonces, hay dos vertientes del habeas data. Estoy haciendo ahorita un repaso del derecho procesal constitucional, porque como sabemos, la actividad procesal es la que permite ejecutar y poner en vigencia plena el derecho que te es reconocido por la norma sustantiva. La norma sustantiva o primaria o principal
o el derecho sustantivo es la base, por ejemplo, en este caso el derecho constitucional. Y la norma adjetiva complementaria, que es la que permite ejecutar y poner en práctica ese derecho, es la norma que le llamamos el derecho adjetivo, en este caso sería el derecho procesal. El derecho procesal constitucional nos habla del habeas corpus, habeas data, la acción de inconstitucionalidad que se dirige contra normas de rango legal que creemos están, o podemos demostrar obviamente, que están en contra de la Constitución. Eso es la acción de inconstitucionalidad. Y tenemos una que llama la acción popular. ¿Qué es la acción popular? La acción popular es también indicar que esta norma está en contra de la Constitución, la está violando, pero esa norma que estoy atacando mediante la acción popular es una norma de rango inferior a la ley, es decir, un reglamento, contra un decreto supremo, por ejemplo, contra una circular, contra una resolución jefatural, contra un decreto de alcaldía, contra una resolución ejecutiva regional, contra una resolución de superintendencia, ahí cabe la acción popular. O sea, tiene la misma temática y dinámica que una acción de constitucionalidad, por la acción de inconstitucionalidad que es contra la norma de rango legal, como son las leyes orgánicas, leyes ordinarias, los tratados internacionales en el Perú tienen rango de ley, por si acaso. Los decretos de urgencia, los decretos legislativos, los decretos leyes, las ordenanzas regionales y las ordenanzas municipales, así como las resoluciones legislativas que emite el Congreso. Todas estas normas tienen rango de ley. Contra estas normas se va a presentar una demanda de inconstitucionalidad siempre que se pueda demostrar que están realmente violando la Constitución. Algún derecho humano fundamental contra la Constitución, alguna norma que estructura el Estado peruano, yo lo puedo demostrar y puedo alegar la inconstitucionalidad. Mientras que las acciones populares, la misma temática, pero para normas de rango inferior a la ley, como son los reglamentos. Dicho sea de paso, por si acaso, la Constitución tiene dos grandes vertientes. La Constitución se divide en la Declaración de Derechos Humanos Fundamentales, ¿ya? Y la otra vertiente de la Constitución es, la otra división es la estructura del Estado. Esas son las dos grandes temáticas de una Constitución, al menos en el mundo occidental, en el Perú. Los derechos humanos fundamentales y la estructura del Estado. Bueno, entonces ya entendiendo la Constitución y las principales acciones procesales constitucionales, ya vimos habeas datas, habeas corpus, acción de constitucionalidad, acción popular, y tenemos también la acción de cumplimiento. ¿Qué es la acción de cumplimiento? Exigirle a una autoridad administrativa o inclusive autoridad judicial que cumpla lo ordenado en determinada resolución, sentencia o en la ley. Señor, usted cumpla lo que la ley dice, lo que la norma dice o lo que una sentencia me indica. Si no lo cumple, le inicio una demanda de cumplimiento, la acción de cumplimiento que va a generar una demanda y luego un proceso. Luego tenemos la acción de cumplimiento, tenemos la acción competencial. ¿Qué es la acción competencial? En la que se busca que dos o más entidades públicas se defina cuál es la atribución o facultad o poder que tiene cada una respecto a la otra. Ocurre cuando en ciertos temas bastante sensibles, ahorita la política peruana está bastante, las cosas están de color de hormiga, negra, está difícil la cosa. Entonces, la entidad del Estado A dice, no, a mí no me toca resolver este caso. ¿Por qué no quieren? Porque es una papa caliente, te quema, no la quiero tocar. Le toca a la otra entidad, a mí no me toca. Y la otra entidad dice, a mí tampoco me toca. No. Yo no lo veo ese caso. No es mi competencia, no es mi facultad hacerlo, no. Incurriría en desacato. Iría contra mi ley orgánica. No lo puedo hacer. Ya. En este caso, cuando ambos, nadie quiere asumir, le toca al Tribunal Constitucional definir cuáles las dos entidades del Estado es la que le toca ejercer dicha competencia. ¿Mm?
Ya, esa es una vertiente de la acción competencial o de competencia. La otra vertiente es cuando las dos entidades se irroban la facultad. También puede ocurrir. Dos o más entidades del Estado dicen, yo tengo la competencia para hacer la facultad, tú no. Y el otro dice, no, me toca a mí. Entonces ahí viene el otro problema. Entonces, ahí también define la constitucional cuál de las dos entidades del Estado es la que va a resolver. Ocurre en gobiernos regionales, gobiernos municipales, ocurre en temas entre, por ejemplo, el CERNAM y el CERFOR. ¿Alguien sabe qué es CERNAM y qué es CERFOR? Bueno, CERNAM, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. ¿Y qué es el CERFOR? La Superintendencia Forestal del Perú, el Servicio Forestal del Perú, que antiguamente era la Administración Técnica de Forestal y Fauna Silvestre. Forestal y Fauna Silvestre, que ahora es CERFOR, depende del Ministerio de Agricultura y Riego, MINAGRI. Y la CERNAM, Superintendencia de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, pertenece a Ministerio del Ambiente. Entonces, ahí hay una vez hay conflicto, ¿no? ¿Quién le toca proteger al pingüino de Humboldt? Que está casi bien de extinción aquí en Perú, pingüino de Humboldt. ¿Quién le toca proteger al gato de los arenales? Existe, sí, hay un felino salvaje que se llama el gato de los arenales y lo tenemos en Piura. Parece un gato común, parece, pero no, es un gato salvaje. Está en Illescas, está en los desiertos, en algunas zonas del bosque seco también está. ¿Ya? Bueno, entonces, no, que a mí me toca, a ti te toca, y comienzas, ahí. ¿Quién lo dilucida? El Tribunal Constitucional. Bueno, seguimos, entonces, entendiendo ya cómo la estructura del Estado, cómo van funcionando las mecánicas, vamos a ver las principales normas, ¿no? Porque tenemos que evitar incurrir en una infracción tributaria y que luego se puede convertir en una, eh, en un delito, porque cuando usted incumple una obligación tributaria con el Estado, esto puede convertirse en delito y se analiza bastante la intencionalidad del autor. Entonces, ¿qué normas tenemos principales? La Constitución Política del Estado peruano, el Código Procesal Constitucional, por si acaso no se confundan, hace 3 años se ha promulgado un nuevo Código Procesal Constitucional, recién 3 años tiene de promulgado, es la Ley 31.307, por favor no se confundan. Y en su artículo 44, inciso 14, justamente es el fundamento constitucional que se basa en el artículo segundo, inciso 12, de proteger y respetar la propiedad de las personas. Y el artículo 60 de la Constitución también protege la propiedad de las personas. Y parte de tu propiedad son las ganancias que obtienes. Sí. Si tú trabajas como empresario, como profesional independiente o independiente, tú generas dinero, ese dinero es tuyo, es tu sueldo, son tus ingresos netos, las utilidades que genera tu actividad empresarial. Ese dinero ya es tuyo, si es tuyo, ya es tu propiedad. Entonces, ese artículo, el artículo segundo, el artículo 60 de la Constitución, y en la norma adjetiva, en el Código Procesal Constitucional, el artículo 44, inciso 14, indica la protección del derecho de propiedad. ¿Y yo cómo lo protejo el derecho de propiedad? ¿Cuál es el instrumento, ya, con el cual yo me protejo ante algún supuesto abuso de la autoridad tributaria? Abuso de la SUNAT, del SAC municipal o de un gobierno regional. ¿Cómo me protejo? El instrumento jurídico procesal es la acción de amparo. La acción de amparo. ¿Y cómo presento la acción de amparo? ¿La puedo entrar directamente al Tribunal Constitucional? No. Es bueno que lo sepan, señores. No todos los procesos constitucionales se presentan directamente al Tribunal Constitucional. Espero que les quede claro esto. Algunos procesos constitucionales se presentan ante el Poder Judicial. ¿Cómo es eso, Kirby? Kirby, no entiendo. Sí, vamos a explicar. La norma constitucional y la norma procesal constitucional ha determinado que algunos juzgados civiles y algunas salas civiles y constitucionales en el Poder Judicial tengan facultades procesales constitucionales. ¿Y cuál es el sentido de hacer, estamos duplicando dos órganos con facultades constitucionales?
no es tanto así como que estamos duplicando, no. Estamos aliviando la carga procesal que va a tener el Tribunal Constitucional. Eso es lo que estamos haciendo, aliviando esa carga procesal. ¿Ya? Entonces, así bajan todas las demandas al Tribunal Constitucional y los juzgados pueden resolverlas. ¿Qué se resuelve en instancia judicial con facultades constitucionales? Se resuelven acciones de amparo en primera instancia. Se resuelven acciones de habeas corpus, habeas data, acción de cumplimiento. ¿Ya? ¿Cuáles acciones constitucionales sí se presentan directamente al Tribunal Constitucional? Al Tribunal Constitucional se presentan la acción de inconstitucionalidad, la acción popular y la acción competencial. Esas tres sí de todas maneras, en primera instancia inclusive, se presentan directamente al Tribunal Constitucional. ¿Ya? Bueno, entonces ya les expliqué la herramienta jurídico-procesal, la acción de amparo. ¿Cómo presento la acción de amparo? Pues la presento directamente al juzgado civil que me toque, o luego de obtener sentencia judicial, ¿ya? Verifico que la sentencia judicial me ha sido desfavorable, puedo usar otro recurso procesal que se llama el recurso de agravio constitucional. Cuando una sentencia judicial siento que ha lesionado mis derechos, obviamente una sentencia que me es desfavorable, ¿no? A mis intereses, a mi pretensión, siento que ha vulnerado mis derechos, entonces yo recurro mediante el recurso de agravio constitucional, recurro ya a lo que es la acción de amparo. ¿Ya? Pero ¿cómo se tramita el recurso de agravio constitucional? Primero usted ha interpuesto una demanda judicial en el fuero común, no en el fuero constitucional. Es decir, usted ha interpuesto, por ejemplo, un, un proceso de conocimiento, un proceso abreviado, un proceso sumarísimo en la vía ordinaria del Poder Judicial. No es una vía constitucional. Y si usted tiene sentencia desfavorable en primera y sobre todo en segunda y última instancia, ya usted ya recurrió inclusive a veces creen que es una tercera vía procesal y no lo es, la casación. No, la casación es una vía alternativa siempre y cuando casen o calcen los supuestos vulnerados en la casación para poderse presentar. No es una tercera vía, sino es una vía alternativa. Puede o no puede darse, ¿ya? La casación. Ya en última instancia, ya en la Corte Suprema ya no hay nada que hacer y mi sentencia ya es cosa juzgada. Y antes que se convierta en cosa juzgada, yo presento ante el mismo Poder Judicial o ante las instancias constitucionales, ya presento mi recurso de agravio constitucional, que al final se va a traducir en una acción de amparo generalmente, o en otras acciones constitucionales. Entonces, ahí ya empieza. ¿Qué empieza? Cuando nosotros no estamos conformes con la decisión del Poder Judicial o de una instancia administrativa, no estamos conformes, no estamos contentos con esas resoluciones administrativas desfavorables o esas sentencias desfavorables, no estamos de acuerdo. Ahí pedimos al Tribunal Constitucional que ponga orden. Señores magistrados del Tribunal Constitucional, por favor, me ha agraviado el derecho en el Poder Judicial o en esa instancia administrativa. Ponga orden. ¿Ya? Entonces, aquí ya se empieza a pedir que mediante sendas resoluciones constitucionales, es decir, sentencias del Tribunal Constitucional, usted vaya enmendando la plana, reformando o declarando nulas las sentencias judiciales o de entes administrativos. Entonces, aquí se empieza a dar el fenómeno de la constitucionalización del derecho tributario en este caso. Pues también se da a nivel del derecho civil, se da a nivel del derecho penal, del derecho laboral. El derecho laboral es un caso muy, pero muy curioso. ¿Ya?
En las últimas 3 décadas, desde que nació el Tribunal Constitucional y que se crearon los juzgados, dentro de los juzgados civiles comunes, también se establecen facultades constitucionales. La típica de los juzgados laborales y civiles, la acción de amparo laboral. Ustedes no tienen ni idea cómo habían sobrecargado estas 2 últimas décadas los juzgados con competencias constitucionales por acciones de amparo de origen laboral, que me han despedido arbitrariamente, que me han despedido sin causa, que estoy embarazada, que soy un minusválido, que me han discriminado, que bla, 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 bla. Entonces, en vez de acudir al órgano superior jerárquico del Poder Judicial, recurrían directamente a un órgano con facultades constitucionales y acción de amparo. Entonces, frente a tantísima carga procesal, miles y miles a nivel nacional por año de demandas en ese sentido, creyó conveniente ya el Tribunal Constitucional hace ya 4 años publicó un pleno jurisdiccional constitucional en el cual indicó, a partir de este pleno, reunido todos los magistrados, no se presentan más acciones de amparo laborales directamente a los entes con competencias constitucionales, que ya les dije, no solo es el Tribunal Constitucional, sino algunos juzgados tienen competencias constitucionales, ¿ya? Sea en lo civil, sea en otras áreas, ¿ya? Entonces, 2 requisitos se exigieron. Primero, lo que estoy explicando es parte de la constitucionalización del derecho, ¿eh? Pero en este caso es un ejemplo de derecho laboral. Ya vamos a pasar a lo tributario. Pero yo le estoy pidiendo, señores, primer caso, que el derecho que usted está invocando, ¿ya? En verdad, no haya ninguna otra instancia de Poder Judicial que pueda resolver su caso. Si que usted ya agotó realmente la vía judicial. Primer requisito, que se haya agotado la vía judicial para la acción de amparo laboral. Y segundo requisito, que en verdad, si usted va a esperar los plazos procesales judiciales tradicionales, va a perder su derecho, va a ser irrecuperable, va a haber un daño irreparable. Entonces, 2 requisitos, que ya no haya otra instancia judicial que pueda resolver su derecho, y el segundo, que sea irreparable el daño si yo no le acepto el recurso a nivel constitucional. Entonces, son 2 requisitos concomitantes, no uno u otro, los 2 a la vez en simultáneo, ¿ya? Para que pueda interponerse ya una acción de amparo en lo laboral. Y con esto se ha aliviado bastante la carga procesal. ¿Ya? Bueno, ¿qué temas tenemos? Aparte del Código Procesal en las normas, el Código Penal peruano, la ley 31.823, en su artículo 90, el Código Penal, que modifica la apropiación ilícita de aportes previsionales y otros medios. Por si acaso, también hablamos de los delitos tributarios. ¿Ah? ¿Por qué cree que una persona que ha cometido un ilícito tributario recurre al Tribunal Constitucional y así va constitucionalizando el derecho tributario? Porque quiere evitar obviamente una sanción penal, que puede sanción penal ir hasta la cárcel, la pena privativa de la libertad personal. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado. Ahora ya se ha modificado el Código Penal y en el artículo 190, por la ley 31.823, empleador que retenga indebidamente los aportes previsionales, es decir, el pago, el descuento de tu sueldo a la AFP o a la ONP. La ONP es el Sistema Nacional de Pensiones y la AFP, Sistema Privado de Pensiones. ¿Ya? Quien retenga estas aportes previsionales, que es un tributo de la contribución, ese tributo en la clase de contribución, ¿ya? Contribución previsional, ahora tendrá calificado como apropiación ilícita. Es penal. Mucho cuidado. ¿Ya? Luego tenemos el Código Procesal Penal, el texto único del Código Tributario, el Decreto Supremo 133-2013 EF, ¿ya? Y
Este código, ¿ya? Nos está dando los conceptos tributarios. No lo he sacado yo solo de mi mente doctrinariamente. No. He repetido los conceptos doctrinarios que indica el Código Tributario. Decreto Supremo 133-2013 EF. Luego ha sido modificado por el Decreto Legislativo 816. También el Decreto Legislativo 1523 habla la mayor eficacia en la fiscalización de notificación tributaria, la decisión 578 de la Comunidad Andina de Naciones, que congrega a Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia. ¿Para qué? Para evitar la doble tributación entre Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones, la doble fiscalidad. Se puede evitar mediante convenios para evitar la doble fiscalización, que solo tributes en uno o dos territorios. Luego en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, también tiene facultad tributaria, la Ley Orgánica de Municipalidades, tiene también facultad tributaria, y la Ley de Tributación Municipal, Decreto Legislativo 776, que ha sido actualizado por el texto único ordenado, Decreto Supremo 156-2004. Podemos pasar al siguiente, por favor. Bueno, ¿qué debemos entender entonces en el Perú? En el Perú existe un sistema jurídico que está en armonía con el sistema civilista o positivado o positivo. Y no, ojo, atención, mucha gente cree que el sistema civilista, el civil law, el sistema romano, germánico, europeo, continental, es un sistema opuesto o contradictorio al sistema del common law, el sistema de las Islas Británicas o insular. No, no son opuestos para nada, es más, son complementarios. Inclusive, algunos principios del derecho romano-germánico los toma el derecho anglosajón. Y algunos principios del derecho anglosajón los toma y recoge el derecho romano-germánico. ¿Y por qué están tan conectados? La pregunta se responde de muchas maneras. Históricamente, el Imperio Romano también ocupó las Islas Británicas. También la Britania con doble N, fue un territorio del Imperio Romano, la actual Gran Bretaña, Inglaterra. ¿Ya? Bueno, ahora, entonces debemos conocer este sistema jurídico, entender cómo se aplica, pues no solo es la norma, un sistema jurídico no solo es la norma, no solo la ley lo dice, no señores, mejor digan la norma o digan el sistema jurídico, ¿no? Entonces, al aplicar un sistema jurídico nos va a permitir ubicarnos en un sistema normativo. El sistema normativo es parte de un sistema jurídico. El sistema jurídico engloba muchos otros factores que deben funcionar como un reloj suizo, totalmente engranados. Si alguno de los elementos de ese sistema no funciona bien, pues pidamos la inconstitucionalidad de esa ley o la acción popular de ese reglamento. Solicitémosla mediante una demanda constitucional. ¿Ya? Entonces, esta nos permite ubicarnos en un sistema normativo que se vincula a lo jurídico. Hay aforismos jurídicos y principios básicos del derecho. No es lo mismo un aforismo que un principio del derecho. Un principio del derecho es mayor nivel que un aforismo jurídico. Bueno, entonces, estos derechos se engloban con otras fuentes del derecho, se engloban con los actos administrativos, que son las resoluciones de todas las entidades del Estado, que son los entes competentes en determinada materia, y se hilvanan o engloban con la jurisprudencia, bien sea la jurisprudencia del Poder Judicial y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y también se les une la doctrina, el derecho comparado, y así podemos en segundo nivel entender un sistema normativo aplicado a la relación jurídico-tributaria. Pasemos, por favor. ¿Qué es un sistema biofuncional? Para diferenciarlo del sistema jurídico. El sistema biofuncional es el ser humano, nosotros. Al ser humano, tradicionalmente, la antropología filosófica, la biología, la anatomía, la psicología y la sociología, incluyendo la ciencia política, lo consideran un ser vivo racional, con 4 dimensiones. 2 individuales, el cuerpo y alma, y 2 colectivas, la social y la política. Y como tal tiene necesidades, tiene aspiraciones, tiene gustos, tiene afinidades. Su relación con el Estado se vislumbra ¿cómo? Según a través del derecho tributario, principalmente, y luego a través del derecho constitucional y otras ramas. ¿Qué ocurre? Al incumplir la norma con dolo, ¿qué es el dolo? La mala intención. Yo sé lo que estoy haciendo.
No es una simple culpa, eso ya es algo doloso. Entonces, al incumplir una norma tributaria, ya estamos cometiendo evasión tributaria y es un ilícito penal. Ya se activan los procesos y principios del derecho penal tributario. Pasemos, por favor. Es un sistema jurídico. Bueno, Kelsen es el que rige para el sistema romano-germánico, del cual el Perú es un estado adscrito por haber sido parte del derecho hispánico. Entonces, la pirámide de Kelsen, de jerarquía normativa, la Constitución, la ley, así lo dijo Kelsen, ¿no? Hace casi 100 y pico años. La Constitución, la ley y los reglamentos. Ahora la hemos ampliado y adaptado a la época del siglo XX, siglo XXI y en el Perú, ¿no? Entonces, ¿un sistema jurídico qué es? Jerarquía de normas, la jurisprudencia, la costumbre, la doctrina y el derecho comparado. Son las fuentes de derecho. Pasemos a la siguiente. Aquí está un esquema, ¿no? De la primera de Kelsen ya más elaborada, ¿no? Norma de rango constitucional, norma de rango legal, ahí está la ley orgánica, ley ordinaria, tratados internacionales, las ordenanzas, los decretos de urgencia, y eso a nivel nacional. Y a nivel nacional, rango reglamentario, desde decreto supremo hacia abajo, decreto supremo, resolución suprema, resolución ministerial, resolución viceministerial, resolución jefatural, resolución de superintendencia, directivas, circulares, etc. Luego tenemos la jerarquía normativa. Hola, entonces estábamos explicándoles los rangos de las normas, ¿no? Cómo está estructurado nuestro sistema. Este es nuestro sistema normativo y el sistema normativo es parte del sistema jurídico, ¿ya? Acá lo tienen a nivel nacional, luego a nivel regional, las ordenanzas regionales, luego rango reglamentario, tenemos el Consejo Regional, la Resolución Ejecutiva Regional, el Decreto Regional, la Resolución Gerencial General, etc. Y a nivel local tenemos la ordenanza municipal, que tiene rango legal. Ordenanza municipal provincial y la distrital. Y rango reglamentario en un consejo municipal tenemos los acuerdos de consejo municipal, los decretos de alcaldía, resolución municipal gerencial, resolución jefatural, etc. Podemos avanzar, porque esto es tu cultura general. Ya vamos a entrar a las resoluciones, que es lo que ustedes quieren ver. Ya, entonces, aquí tenemos algunos principios del derecho, ¿no? Principios y aforismos aplicables a interpretar y aplicar la norma jurídica al caso concreto, la relación administración pública y privada y el administrado, es aplicado por el fiscal, funcionario, servidor público, al ciudadano residente. Por ejemplo, no reformato impeius, que significa no retroactividad y interpretación de la norma más favorable. Hay 3 principios. No reforma en peor, no retroactividad lesiva a la persona y interpretación de la norma más favorable a la persona. Luego tenemos norma de mayor jerarquía, prevalece sobre la norma de menor jerarquía. Pero norma específica prevalece sobre norma genérica. Por ejemplo, siempre que no violen derechos humanos fundamentales, ¿ya? Siempre que no se violen derechos humanos fundamentales, la ley laboral, vamos a poner un ejemplo, la ley laboral prevalece en general. Pero si usted tiene ya un reglamento interno de trabajo aprobado en su organización, el reglamento interno de trabajo es norma específica. Y siempre que este reglamento no viole normas laborales generales, el reglamento prevalece sobre la ley laboral, que es general. Lo mismo ocurre a nivel tributario. Tenemos el Código Tributario y tenemos resoluciones de superintendencia. Si las resoluciones de superintendencia, siempre que no violen normas constitucionales, la resolución de superintendencia está por encima a nivel de especificidad, es decir, norma especial prima sobre la norma general, en ese sentido. Luego tenemos también
que ninguna norma debe contradecir la Constitución, ni el orden establecido, por eso se dan las acciones de constitucionalidad. Tenemos también aquí un tema bien importante para el derecho tributario, señores. En caso de duda, la tendencia en casi todas las ramas del derecho, en caso de una duda, ¿ya? Es que en lo laboral se aplica el indubio pro operario. La duda favorece al trabajador. En derecho penal, el indubio pro reo. La duda favorece al reo, al encarcelado. Y no siempre al encarcelado, sino también al procesado, puede que no sea encarcelado. Y tenemos el indubio pro societas. La duda favorece a la sociedad, que se aplica en derecho civil, en derecho de familia, en derecho comercial. Y también se ha creado uno último, ¿no? Bueno, al menos yo lo estoy creando doctrinariamente, el indubio pro alumni. Indubio pro alumni, eso lo creo yo, ¿no? La duda favorece al alumno. Ya, pasa que darle la duda al alumno. Ok, indubio pro alumni. Luego tenemos que todos estos sistemas, ya, nos va a crear, nuevamente repito, las fuentes del derecho. Va a organizarse, engranarse de tal modo, hilvanarse, que crean el sistema. Pero vamos a un tema importantísimo, el derecho tributario. Justamente en derecho tributario, la duda no favorece al contribuyente, señores. La duda, no sé si acá se ve la flechita, la duda no favorece al contribuyente, ¿ya? Sino al Estado. En caso de duda, el Estado te inicia una acción de cobranza coactiva, ¿ya? En caso de duda, no te dejo de cobrar, le cobro al contribuyente, si es injusto. Para eso tienes tú como contribuyente estar bien organizado, guardar todas tus boletas de pago, todas tus facturas, en virtual y en impreso, que tu contador sea muy ordenado y muy leal, para que en caso te quieran cobrar de más, tengas sustentos ante la autoridad administrativa tributaria, que es la SUNAT. ¿Ya? Si no, en la duda, si no le logras probar que no procede la cobranza, él va a seguir cobrando, inclusive coactivamente. Hay una facultad que además tiene la entidad tributaria. La entidad tributaria de recaudación, SUNAT, los gobiernos regionales, gobiernos municipales, tienen la facultad de la cobranza coactiva. Sí, gracias. No, atención, señores, la SUNAT, los gobiernos municipales, gobiernos locales, no necesitan recurrir al Poder Judicial para iniciarte una cobranza por una deuda tributaria. Directamente ellos hacen la cobranza y llegan sus funcionarios de la SUNAT o municipales de fiscalización y de recaudación, los llamados fedatarios tributarios, y a usted le hacen el embargo de sus bienes, bienes muebles, inmuebles, embargo de cuentas. No, no es como acá, le debo plata al banco, ya el banco que me demande, pues ya de aquí a 6 meses, 4 meses, ya que me ejecuten la carta de fianza, pues de aquí ya, con la sentencia aquí, tengo todavía para respirar 3, 4, 6 meses para respirar mientras sale la sentencia. En deuda con la SUNAG o con el municipio, olvídate, en menos de un mes tienes ya el embargo de tus cuentas. Obviamente la cuenta inembargable sueldos, no solo se embarga por tema de alimentos, por las demás cuentas que tengas como empresario, te las embargan, no las puedes tocar, hasta que ellos no se termine de cobrar la deuda. Y lo peor, se hacen cobranza directamente de la cuenta. Eso es confiscatorio, ¿no? Eso atenta contra los derechos humanos contenidos en la Constitución, pero así lo hacen. Lo peor es justamente, a ver, vamos a tocar un tema delicado. ¿Por qué creen que mucha gente, no solo en Perú, en Europa, en Australia, en Nueva Zelanda, Japón, Brasil, nadie quiere pagar impuestos, salvo muy honrosas excepciones? ¿Saben por qué? Y peor, en Latinoamérica, con menos ganas queremos pagar impuestos, porque nos da miedo, nos da rabia, nos indigna que esto se va, dinero que es mal usado, mal gastado. No hablemos del tema de corrupción, hablemos del tema de incapacidad de gestión. Prefieren gastar el dinero que recaudan en hacer una fuente, una piscina olímpica, cuando no tienen agua ni desagüe en una ciudad. Prefieren arreglar las veredas en vez de poner una carretera para que conecte la ciudad con otros pueblos y que llegue el pan llevar llegue barato, no después de 3, 4 días llegue podrida la fruta.
¿Usted sabe lo que pasa con la pobre gente del Posuso, la colonia germánica que hay allá en la selva central? En lluvia, digamos diciembre a marzo, se interrumpen las carreteras del Posuso. Sus mangos, sus mandarinas, tanta cosa rica que ellos producen, se queda varada 4 meses. 4 meses que ellos tienen que ahorrar el resto del año, pues no se mueren de hambre, porque no hay una carretera. ¿Ya? Entonces hay prioridades, ¿no? Y no hablemos ya de la corrupción. Entonces, por eso es que es muy renuente quien ha guardado su riqueza, sus excedentes de capital, compartirlos con el Estado, que es tu socio forzoso. Quieras o no que se reparte con el Estado a través de los tributos. En países un poco más desarrollados, con otras costumbres, ¿no? Alemania, Suiza, Nueva Zelanda, Australia, Inglaterra, el contribuyente en mayor proporción sí paga sus tributos, sí los paga, ¿ya? Porque allá también, allí sí hay pena de cárcel directa si no pagas, por un primer tema. Y segundo tema, el índice de corrupción es menor que acá, menor que en Latinoamérica. Entonces, yo, contribuyente alemán, contribuyente neozelandés, yo sé que mi plata, si es que roban, robarán poco, ¿no? Pero sé que mi plata va a ir para un puente nuevo, una carretera nueva, un hospital nuevo, una escuela nueva, ¿no? Tengo esa garantía, al menos en gran probabilidad, pero acá no. Bueno, entonces ya saben, ¿ah? El derecho tributario no se aplica el indubio pro contribuyente. Ya, avancemos por favor. Bueno, ya hay unos aforismos. Ahora, ¿qué hacemos con los vacíos jurídicos? Muchas veces las personas que sabemos y aplicamos y trabajamos en temas tributarios, ¿ya? Tenemos que trabajar con los vacíos jurídicos. La ausencia de temas que no son regulados es un vacío jurídico. Alguna situación, de hecho, en la vida real, la vida cotidiana, que no está regulada por la ley. Entonces, en eso es donde nos basamos interpretativamente para ¿poder lograr qué? Poder lograr que la administración tributaria nos dé la razón. Eso es nuestro presupuesto, ¿no? Entonces, yo busco que la administración tributaria me dé la razón, ¿ya? Pero muchas veces no puedo recurrir a una norma directamente, sino recurro a un vacío. No, aquí no es regulado, aquí no lo dice expresamente. Ah, otro tema importante, un principio importantísimo, el derecho tributario. ¿Ya? El derecho tributario no acepta ni la analogía, ni tampoco acepta la interpretación extensiva, ni comparativa. Es decir, señor, la ley es taxativa, la ley dice este y este y este supuesto. No me contempla esta situación no está regulada. Por lo tanto, para bien o para mal, yo como contribuyente, como sujeto pasivo de la relación jurídico-tributaria, yo exijo que me respete mi derecho, porque no está prohibido esto, yo lo hago. ¿Ya? Y ahí está justamente el tema de la elusión tributaria. Diferenciemos la evasión tributaria de la elusión. ¿Qué es la elusión? Elusión tributaria es actividades, actos que realiza el contribuyente, sea persona natural o jurídica, que lesionan la recaudación tributaria, sí la lesiona la recaudación tributaria, pero como no está regulada, todavía esa conducta no está tipificada como un delito tributario, como una evasión tributaria, puedo realizarla. ¿Ya? Antiguamente, hace 25 años atrás, 30 años atrás, era muy usual la creación de empresas fantasmas que supuestamente me daban servicios, como servicios algo inmaterial, es difícil probarlo, ¿no? Y pues ahí es el tema pues de las facturas falsas por servicios no prestados, que me reducía mis utilidades netas. Si tengo menos utilidades que pagar, pago menos tributo, porque esa es la base imponible. Entonces, cuando la ciudad detectó estas actitudes elusivas, eludir, así como en el fútbol que yo eludo, no me enfrento contigo, sino te eludo, me voy de costadito o me meto por la guacha, ya. Entonces, no estaban reguladas, entonces no podía yo, así supiera que era un modo en que tú no pagabas los tributos que debes pagarle al Estado, yo no podía iniciarte ninguna acción de infracción tributaria ni acción penal tributaria, no podía. ¿Qué hacían?
modificaban el código tributario e incluían esa actitud elusiva y ya la contemplaban como un nuevo acto de evasión tributaria. Y la evasión, ya no elusión, sino la evasión, sí es delito tributario. ¿Ya? Así va progresando y actualizándose la norma tributaria, el derecho tributario. Bueno, también hay otros temas, ¿no? El iure novit curia, el juez debe innovar para cuidar el valor justicia, que se cumpla el valor justicia. Se debe guiar el juez por la equidad, la justicia social y evitar el abuso del derecho, que lo indica el título preliminar del Código Civil peruano. La ley no ampara, no apoya el abuso del derecho. Yo tengo un derecho, pero tu derecho acaba donde empiezan los derechos de los demás. También, donde la norma no distingue, no debemos distinguir, también se aplica el derecho tributario. Otro principio, lo que no está expresamente prohibido se entiende aceptado, se tiene factible y posible de realizar. Siempre, obviamente, limitaciones, siempre que no viole el orden social, las normas de orden público, ni atente contra la moral y las buenas costumbres. ¿Qué es la moral y las buenas costumbres? Lo socialmente aceptado, ¿no? Porque en cada espacio, tiempo, en cada generación, eso tema de lo socialmente aceptado puede variar. Entonces, toda norma de rango legal, ¿no? Como la ley orgánica, la ley ordinaria, tratados de comercio internacionales, decreto ley, nace, por ejemplo, los decretos ley nacen gobiernos de facto, ¿ya? Los gobiernos de facto son impuestos por un golpe de Estado o coup d'etat, como decía en francés. Entonces, por lo tanto, una norma que nace un gobierno de facto, golpe de Estado, como lo es los decretos ley, ¿ya? Tienen menos legitimidad que un decreto legislativo, porque el decreto legislativo sí nace en un gobierno constitucionalmente vigente y que respeta la Constitución y las leyes. ¿Ya? ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, ahora hablemos de las normas autoejecutables. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Las normas autoejecutables son aquellas normas que no necesitan de una norma complementaria para poder ponerse en práctica o ejecutar. Por ejemplo, un reglamento. Un reglamento no necesita más norma que la desarrolle, se puede ejecutar directamente. ¿Ya? Mientras que una ley, la gran mayoría de leyes, cumple la simbiosis. Hay una simbiosis, dos normas íntimamente ligadas. ¿Cuáles son esas dos normas íntimamente ligadas? La norma de rango legal y su reglamento, que siempre van anexos, siempre van juntos. ¿Ya? Pero hay algunas normas de rango legal que no necesitan un reglamento para poderse ejecutar. O autoaplicativas también le llaman, autoejecutadas o autoaplicativas. ¿Cuál es esa norma de rango legal de excepción que se puede ejecutar o aplicar directamente? Esa es el decreto de urgencia. Tiene rango de ley, pero no necesita un reglamento para aplicar. ¿Por qué? El decreto de urgencia se dicta en situaciones de emergencia, justamente. Imagínate que ha llovido muy fuerte en la ciudad de Piura, en la región Piura. Hoy o mañana mismo tenemos que comprar carpas, traer camiones, etcétera, etcétera, y comida para la gente que ha sido, pues, dañada, damnificada con este fenómeno lluvioso. No voy a esperar reglamento que se publique de aquí a un mes, de aquí a 3 meses. ¿Ya? No voy a esperar, no, señores. Yo lo que voy a hacer, ¿ya? Es directamente publicar mi decreto de urgencia y ahí mismo, ¿para qué se usa el decreto de urgencia? Muchas veces lo usan también, lamentablemente, con, con el escudo de la emergencia, lo usan para evitar realizar todas lo que indica y exige las normas de contratación del Estado. Es decir,
Me salto con garrocha olímpica la ley de contrataciones del Estado y lo que indica la OCE. ¿Ya? Y directamente a quien sea, tú tienes carpas, tú tienes camiones, tú tienes víveres, tú tienes esto, tú tienes, ya, dámelos de frente, véndemelos. Ya directo transfer, ya, obviamente dicen que está sujeto luego a fiscalización posterior por Contraloría de la República, sí, lo que tú quieras, pero ya el daño está hecho. Lamentablemente sirve para hacer actos de corrupción, ¿no? Porque me evito todo el tema, lamentablemente. Así es. Bueno, entonces, sigamos la siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Ahora, etapas para solicitar o exigir que otorguen o reconozcan un derecho por parte del Estado, sus representantes. Se va avanzando el interesado, o también el interesado es el reclamante, el peticionante, el demandante. Va avanzando las etapas procesales, ¿no? Hasta que se acepte su petición o demanda. ¿Qué es una demanda? Una demanda es una solicitud al Estado que se haga justicia, señor. Señor juez, usted en nombre del Estado imponga justicia. Esa es una demanda, es una solicitud que hago al Estado. La primera etapa es administrativa, ¿no? Se hace ante los funcionarios de la administración pública. Ahí está el recurso de reconsideración. Se realiza y se presenta ante el mismo funcionario tributario de rentas en la municipalidad, cuando vamos a hablar de temas tributarios. ¿Quién te indica dónde, cuándo, cómo y cuánto pago por mi derecho administrativo de reconsideración? Lo dice el TUPA. ¿Qué es el TUPA? Texto único de procedimientos administrativos. Cada entidad del Estado tiene un TUPA. ¿Qué es el TUPA? Es prácticamente el reglamento de la ley general de la administración. Es la ley 27.444, es la ley general de procedimiento administrativo. La ley 27.444 es la ley general de procedimiento administrativo, la cual debe ser reglamentada. ¿Y cómo lo reglamentas? A través de los TUPAs de cada entidad del Estado, que fijan los plazos, los montos de la tasa administrativa, ante quién se presenta, cuánto plazo hay para solicitarlo, para esperar una respuesta, todo eso, ¿no? Se habla ahí del silencio administrativo positivo. ¿Qué es el silencio administrativo positivo? El silencio administrativo positivo es, si no me responden el plazo máximo que indica de respuesta, que puede ser escrita, puede ser por un correo electrónico, por una notificación, una esquela de notificación, no me responden el plazo máximo que dice el TUPA, o si no dijeron plazo de respuesta en el TUPA, el plazo máximo que exige la ley general del proceso administrativo es hasta 30 días. En el TUPA pueden haber dicho 10 días, 15 días, 5 días. Ya, ok. Pero si no lo dice el TUPA, se olvidaron de indicar el plazo para respuesta ante la petición del administrado que somos nosotros, los contribuyentes. Entonces se aplica la ley general, que es la 27.444, y dice hasta 30 días. ¿Qué se supone si no te responden de ninguna manera? Se supone que te han aprobado tu solicitud ante el Estado. Te la han aprobado. Pero hay excepciones en las cuales no se aplica el silencio administrativo positivo. Positivo quiere decir que te aprueban, que están de acuerdo. Cuando se quedan callados, no te responden, están de acuerdo. ¿Ya? Pero hay excepciones en las que no se aplica el silencio administrativo positivo. Si se aplica el silencio administrativo negativo, en caso de falta de respuesta, entiende que te han negado tu solicitud. Y justamente, señores, apúntenlo, apúntenlo. En derecho tributario se aplica el derecho administrativo negativo. Vamos a llorar al río, ¿sí? Ya vieron, se aplica el silencio administrativo negativo. En caso de silencio de administración tributaria, te han desaprobado lo que has solicitado, te lo han negado. Si hay duda, la duda favorece al Estado, al ente recaudador, no favorece al contribuyente. Ese es otro principio. También la otra facultad que tiene, la facultad de cobranza coactiva, directamente. Vamos viendo, ¿no? Vamos viendo que el derecho tributario es muy especial, ¿no? Muy diferente a los demás. No es pro ciudadano, no está a favor del contribuyente ni del ciudadano, está a favor de la administración pública. Porque están guardando la recaudación, sino de dónde tengo recursos para poder seguir financiando la actividad del Estado, ¿no? Que lo hacen mal, tarde y nunca, pero cuando se hace algo, ¿no? Bueno, todavía no estamos a niveles de un país africano, por suerte, ¿no?
Todavía hay cierta gente decente del sector público y eso hay que cuidarlo, pues son joyas que debemos cuidarlas, ¿no? Esa gente, el buen policía, el buen militar, el buen funcionario público, hay que cuidarlos y hay que admirarlos y que sean ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, primer recurso de consideración ante un funcionario tributario. Segundo recurso, el de apelación ante superior jerárquico. Por ejemplo, si estamos ante el municipio, si fue el fedatario municipal o el agente de fiscalización municipal, me voy a su jefe. ¿Quién es su jefe? El jefe de rentas, y si no hay jefe de rentas, me voy directo al gerente municipal. ¿Ya? Si también el recurso de apelación no me lo aprueban, no me dicen nada, recién ahí me voy al último recurso, se llama el recurso de revisión. En un consejo municipal, esto se va a presentar ante el mismo consejo municipal. Y si estamos ante la SUNAT, lo va a ver el Tribunal Fiscal de la SUNAT, que son entes administrativos. Ya, aquí estamos hablando del famoso agotamiento de la vía administrativa previa. ¿Por qué estoy haciendo todo este repaso conceptual que muchos de ustedes me creo que ya lo saben? Yo entiendo que ya lo saben. Porque aquí quiero explicar lo más importante de esta posición, que son explicar la sentencia del Tribunal Constitucional en materia tributaria, que es justamente la constitucionalización del derecho tributario. Pero para que podamos entender las sentencias, tengo que hacer la explicación de todos estos conceptos previos. ¿Ya? Entonces, vamos. El agotamiento de la vía administrativa previa es requisito esencial para que recién recurras al órgano judicial, al Poder Judicial, a los juzgados. ¿Ya? O en su caso, al Tribunal Constitucional. Entonces, la segunda etapa, ya cuando ya te han negado, inclusive en el recurso de revisión, te negaron el derecho. No, señor, denegado, usted no tiene la razón. No. Ya recién inicia la segunda etapa, que es la etapa judicial, ante jueces o jueces superiores que antes llamaban los vocales. Antiguamente la ley orgánica del Poder Judicial, a los jueces superiores y jueces supremos se decía vocal superior y vocal supremo. Ahora no, ahora se le dice juez de primera instancia, juez de segunda, que es el vocal superior, en una corte superior de justicia, como la de Piura, la de Sullana, son cortes superiores de justicia, y la Corte Superior de Justicia de Tumbes, en nuestra región. Y luego, además, en el nivel superior jerárquico estaban los vocales supremos, en la Corte Suprema de la República, con sus diferentes salas, ¿no? Y la máxima instancia judicial en el Perú. Ahora ya no, ahora se le dice juez de primera instancia, juez superior y juez supremo. Así está. En esta segunda etapa, ¿qué iniciamos? Si hemos tenido una discusión con la autoridad administrativa, vamos a presentar un recurso contencioso administrativo. Recurso contencioso administrativo. ¿Y en qué consiste? ¿No? Este procedimiento se presenta ante un juez civil o una sala competente en este tema. Cuando usted tiene una divergencia, una litis, una diferencia de opiniones respecto a la sentencia, usted está pidiendo sentencia a nivel judicial, porque el acto administrativo o la resolución administrativa que les pidieron en la etapa previa, no está usted de acuerdo. Creen que han violado su derecho. Entonces, cuando usted, ciudadano común, usted, persona natural o jurídica privada, usted tiene un conflicto con la administración pública, ahí se le inicia el proceso contencioso administrativo. Porque usted está demandando a una instancia del Estado. ¿Ante quién lo demanda? Ante el mismo Estado, pero a nivel del Poder Judicial. Pues se llama contencioso-administrativo, porque es contra la administración pública del Estado peruano. ¿Y la administración pública? Todos los tres poderes del Estado. Ahora, luego, este proceso administrativo se va a elevar a tribunales de mayor nivel, ¿no? Puede ser la Corte Superior y hasta la misma Corte Suprema de la República, cuando se va en instancia de apelación. Y luego ya, forzando la idea, el Tribunal Constitucional también es un ente jurisdiccional, es decir, el Tribunal Constitucional funciona como si fuera un ente judicial.
Pero claro, es de mayor nivel porque es el único ente que puede inclusive enmendar, modificar o dejar sin efecto sentencias judiciales. Puede dejar sin efecto leyes, puede dejar sin efecto reglamentos. Esto solo puede hacer el Tribunal Constitucional. ¿Quién más también lo puede hacer? El Congreso de la República puede también derogar leyes. ¿Qué otra entidad del Estado puede también dejar sin efecto normas, decretos legislativos y reglamentos? El Poder Ejecutivo. Siempre y cuando estén en su competencia. Cuando el Poder Ejecutivo no podría derogar una ley. Lo que puede derogar es un decreto legislativo. O sea, todo lo que venga de su propia instancia puede derogarlo, no otra. Entonces, nos vamos aquí al fin de la etapa judicial nacional y algunas personas que si creen que tienen los recursos suficientes, tienen la razón, se irán a tribunales internacionales, ¿no? Hay dos tipos de tribunales. Uno que evalúa temas que son diferentes a los derechos humanos, ¿ya? Y otro que ve el tema de derechos humanos. Uno, el que ve temas diferentes de derechos humanos, que ve temas entre estados, temas limítrofes o temas entre personas naturales y jurídicas, que no sean temas de derechos humanos, los va a revisar la Corte Internacional de Justicia de La Haya, con sede en los Países Bajos, the Netherlands, o Países Bajos, en idioma flamenco holandés, llamado Holanda. Y Holanda sabemos que es una provincia del Reino de los Países Bajos, o the Netherlands, conocido como Holanda, pero Holanda no es el país de Holanda, sino una de las provincias dentro de los Países Bajos. Y luego tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica, que es para todos los temas de América Latina, ¿no? Por si acaso también existe la Corte Interamericana Europea de Derechos Humanos, la Corte Africana de Derechos Humanos y la Corte Asiática de Derechos Humanos. Hay 4 instancias de derechos humanos, no solo en las Américas, sino también hay en Asia, en Europa y en África. Seguimos, por favor. La siguiente. Volvemos al tema. Hay 5 razones. ¿Pagamos o no pagamos el tributo? ¿Lo pagamos totalmente o no? A ver, ¿por qué? Vamos a ponerle clic, clic para que salgan las 5 razones. Por un deber moral. Siguiente. Por una responsabilidad social. Siguiente. Por una obligación legal. Cuarto, por una conveniencia económica. Y quinto, por una ventaja competitiva. Por un deber moral. Así no me obligan a pagar el tributo, yo debo pagarlo. ¿Ya? ¿Cuántos piensan así? Muy pocos. Pero ideal sería que pensemos así. Si el gobierno pues también cumpliera las expectativas que tenemos como ciudadanos, ¿no? Una responsabilidad social, claro. Somos responsables de nuestros tributos, contribuimos a que el Estado pueda implementar las escuelas, los hospitales, carreteras, etcétera. Una obligación legal, porque la ley, el Código Tributario nos lo dice. Y si no lo cumples, ya sabes qué pasa, ¿no? Te pueden encarcelar. Cuarto, por una conveniencia económica. ¿Por qué? Porque debo pagar tributos, ¿m? Y así yo estoy formalizado. Evito multas. Y quinto, por una ventaja competitiva, ¿no? ¿Por qué ventaja competitiva? A ver, porque nos mejora nuestra imagen empresarial. Empresa que paga sus tributos puntualmente y contribuye con el desarrollo nacional, ¿ya? Es empresa que es mejor vista que un empresario que le gusta evadir o eludir los tributos. Pero Telefónica del Perú, lamentablemente, ha buscado no pagar los tributos que debe pagar durante décadas y ahora su imagen está muy caída, ¿no? En la empresa Telefónica del Perú me da mucha pena. Entró con bombos y platillos hace más de 2 décadas, 1990, hace 3 décadas ya, 3 décadas y media. Innovó toda la red de telefonía del Perú. Para los que son muy jóvenes, por si acaso, hasta antes de 1990 y tantos, en el Perú, ¿ya? Antes de que llegue Telefónica de España a Perú, nosotros tenemos un sistema de telefonía al estilo de la familia Ingalls. ¿Han visto esa serie, la familia Ingalls? ¿Ah? Bueno, ahí había un teléfono que era con manivela, ¿no? Manivela y pitillo, hacía la fuerza, como si estuviera moliendo café. ¿Ya? ¿Ya?
Y bueno, así eran esos teléfonos. No se rían, así eran. ¿Ya? La gran mayoría de provincias tenían. En Lima había ya teléfono de discado, ¿no? Que era un... Espera, que... Hacías en el circulito, ¿no? Ya, ¿y qué pasaba? No había privacidad en las comunicaciones, sí. La operadora de servicios telefónicos, si quería alzar el auricular y no te das cuenta, estaba escuchando todo lo que hablabas privado. Así, de la central telefónica te hacían espionaje, sobre todo en pueblos más pequeños, espionaje diario. ¿Ya? Mismo familia Ingalls, con la Harry Colson. ¿Qué más pasaba? Las llamadas se cortaban a cada rato. No había, se congestionaban en ciertas zonas, no podía entrar una llamada a esa hora. ¿Qué más pasaba? Que el servicio era caro y muy ineficiente. Y si tú querías una línea telefónica en tu casa, tenías que esperar una de dos, o tenías mucho dinero para corromper a los funcionarios, a ver si por ahí había una línea sin dueño, o esperar que se muera alguno de tus vecinos y que deje libre la línea. Así era, o que deje de pagar 3 meses seguidos para recién poder acceder a la línea. Así era, señores. ¿Ya? Entonces, para el pueblo peruano, el que tengamos una empresa de telefonía de nivel europeo fue un salto mundial, ¿no? Pues lamentablemente la felicidad duró poco porque también hubo abuso, se llama abuso de la posición de dominio en el mercado. Telefónica se convirtió en una empresa monopólica y restrictiva y empezó pues ya su mala imagen, ¿no? Y la mala imagen genera que pierdas clientes, así de fácil. Bueno, ¿seguimos? ¿Seguimos, por favor? Pues la dinámica de reflexión, esto ya lo dejo para otro día porque lo dejo ahí, ¿no? Es un deber moral o una imposición normativa, ¿no? ¿Cómo aplica tu vida profesional, laboral, empresarial? ¿Cómo reconoce usted la obligación tributaria? ¿Cómo cuida usted, vigila que el Estado cumpla su obligación respecto a la nación? Ya lo dejo para otro día, para que intervenga. Lo dejo como tema de reflexión. Sigamos. Ahora, la relación jurídico-tributaria. Sujeto pasivo, sujeto activo, ya lo dije antes, ¿no? Pero ya está en un esquema. El obligado es el deudor tributario, persona natural o jurídica, versus quién tiene la otra parte. Sujeto activo, el que te cobre, el acreedor. El Estado sus 3 niveles, ¿no? Local o municipal, regional o subnacional y el central que es la SUNAT. Pasemos, por favor. ¿En dónde nace la obligación jurídico-tributaria? Nace sociológicamente hablando, no jurídica, sino sociológicamente hablando, nace del llamado contrato social. ¿Qué es el contrato social? Es simple. Unos mandan, otros obedecen y punto. Entonces, es la relación gobernante versus gobernado. Lo dijo magistralmente Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Juan José Rousseau. Que no era de Francia, él era de Suiza, era de un cantón franco-suizo, francófono, de la zona francófona donde hablan francés en Suiza. Sigamos, por favor. La siguiente. Clase de tributo, ya lo dije, el impuesto, la tasa arancel y la contribución. ¿Y dónde ubicamos los árbitros municipales, el canon, el sobrecanon, minero y derecho de vigencia minero? El canon y el sobrecanon son tributos de tipo impuesto. Los árbitros municipales son tasas municipales, ¿no? Consideremos el artículo 106 del Código Tributario. Atención esto, es otra potestad de la Administración Tributaria. Según el artículo 106 del Código Tributario, se nos permite remitir, rebajar o suspender las sanciones pecuniarias si el contribuyente pueda probar que ha procedido con antecedentes que han excusable la acción u omisión en que hubiera incurrido. Por ejemplo, ¿saben qué? No he podido pagar porque el sistema de la SUNAT se colgó. O no he podido pagar, tenía una intención porque justo despedí a mi contador porque lo encontré haciendo actos ilícitos en contra de mi empresa. Tú dale un argumento válido a la SUNAT para que la SUNAT te pueda hacer la efectiva reducción de la multa o el pago de la sanción tributaria. Pero tienes que darle un sustento, si no, te la cobra completa. Es muy similar a cuando uno comete una infracción de tránsito. Me pasé la luz roja, llega el policía, hey, 780 soles con la nueva OIT, 180, pero si pagas hoy, en 24 horas, se te rebaja al 40%, o sea, pagas 300 soles. Si pagas en 2 días, máximo 48 horas, te lo dejamos en 500 soles. Pero si pagas ya después de las 48 horas, ya te cobramos la multa completa, 780 soles. Ya, igualitos aquí en SUNAT. Si usted paga de inmediato y no se opone resistencia,
le podemos conceder beneficios tributarios, reducción de la carga, condonaciones de los intereses tributarios. Usted se niega y al final le sale denegada su apelación o reconsideración, le cobramos todos los intereses legales de ley que exige la ley vigente. Sigue, por favor. Clase de tributos, ¿no? Acá hay un archivo para que lo puedan revisar en la red. El ilícito tributario, naturaleza jurídica y tratamiento de la legislación tributaria. Es una obra doctrinaria muy interesante, elaborado por una colega, la doctora Fiorella Salman Salgado, ¿ya? Que nos habla del ilícito tributario, su naturaleza jurídica y tratamiento de la legislación. Lo recomiendo, esta autora, muy buena. Sigamos, por favor. Ahora, veamos lo que tanto han esperado. La jurisprudencia constitucional en materia tributaria, que ya es, en concreto, ya es la constitucionalización del derecho tributario. Primer expediente de ejemplo, el expediente 2302 del año 2003, en un proceso constitucional que nos señala que no es exigible el agotamiento de la vía previa administrativa para cuyo, ojo, lo que está en paréntesis es mi propia explicación. O sea, el quid del asunto, la ratio decidente, o sea, la racionalidad para decidir, el sustento de esta sentencia constitucional, es todo lo que está ahí menos los paréntesis. Todo lo que está en paréntesis es mi propia explicación para darle más entendimiento al sentido de esta sentencia, ¿ya? Estas sentencias, por si acaso, crean precedente vinculante, es decir, son obligatorio cumplimiento en futuros casos similares. Se debe cumplir. Entonces, el expediente 2302 del año 2003, ¿ya? En el Tribunal Constitucional indica, no es exigible el agotamiento de la vía previa, que es la administrativa, para acudir al fuero jurisdiccional o fuero judicial, ¿no? Si la norma es autoaplicativa, ¿se acuerdan que salió la norma autoejecutable? ¿Les acuerdan que salió la norma autoejecutable hace un rato? Justo aquí se aplica este precedente. Si la norma es autoaplicativa como un reglamento, un decreto de urgencia, un decreto supremo que es reglamento, una resolución ministerial, en este caso, para evitar un daño irreparable, se supone al fisco, ¿no? Al fisco peruano, o sea, al Estado peruano, entonces, si la norma es autoaplicativa, ¿ya? Usted no necesita esperar una resolución de la municipalidad, una resolución de la SUNAG en última instancia, no. Usted directamente se puede ir al Poder Judicial mediante una acción contencioso administrativa o se puede ir inclusive a una acción de amparo en los juzgados civiles que tienen competencias constitucionales. ¿Para qué? Porque así usted evita un daño irreparable al fisco o al contribuyente, a usted o al contribuyente. Porque se basa en un principio, el principio de no confiscatoriedad de los tributos. A ver, en el Perú, a pesar de que muchos odian a las entidades recaudadoras tributarias, hay ciertos límites que les impone la misma Constitución. Sí, la Constitución regula que los tributos no pueden llegar al nivel de ser confiscatorios. ¿Y qué es confiscar, señores? Confiscar es retirarte la propiedad. En ese caso, la propiedad de tus ganancias. ¿Ya? No hay un número, digamos, normado exactamente, un porcentaje normado a nivel nacional e internacional, pero la doctrina jurídica tributaria ha consolidado que tributos superiores al 40% de tus ingresos, repito, tributos superiores al 40% de lo que tienes como ingreso de capital, se consideran confiscatorios, es decir, te están retirando la propiedad, están impidiendo que goces tu propiedad, esos tributos. ¿Ya? Por eso que en el Perú no puede haber tasas tan altas, de 42%, 45%, no lo puede haber, pues sería confiscatorio, sería atentar con tu derecho humano a la propiedad, tu derecho fundamental al derecho de propiedad, en el artículo 2 y en el artículo 44 del Código Procesal Constitucional. Ya, artículo
Según la Constitución, y artículo 44, inciso 14, el derecho a la propiedad se define a través de una acción de amparo. Eso lo dice el Código Procesal Constitucional. Ya, y ahí está el link, por si acaso si quieren ver la sentencia, ahí está el link. ¿Ya? Luego tenemos el expediente 1551 del año 2005, también un proceso de amparo del Tribunal Constitucional. Como ya les expliqué, esto deriva de aquí ya la cosa cambia. Esta es una acción de amparo que deriva de un recurso de agravio constitucional. O sea, aquí ya se ha terminado, culminado la etapa administrativa completa. Y no solo etapa administrativa, se ha terminado inclusive la etapa judicial. Judicial. Y por eso se puede promover el recurso de agravio. Te han agraviado, te están dañando en tus derechos. Han agraviado la Constitución, que la Constitución protege los derechos humanos de las personas. Y el derecho a la propiedad es un derecho humano. Derecho al trabajo, derecho a la libertad empresarial, derecho a la libre contratación y derecho a la propiedad son derechos humanos fundamentales. No en el mismo nivel del derecho a la vida, el derecho a la salud, ¿no? Derecho a la libertad de pensamiento, derecho a la libertad religiosa, pero también son derechos humanos. Entonces, este caso, el expediente 1251 del año 2005, ¿ya? Fue respecto a la demandante Tabacalera Nacional del Perú Sociedad Anónima. Tabacalera Nacional del Perú Sociedad Anónima, empresa que fabrica cigarrillos, ¿ya? ¿Qué exigía la empresa tabacalera nacional? Que no se aplique el decreto supremo 087-2000 del año 2003 del Ministerio de Economía y Finanzas, ni el decreto supremo 113 del año 2003 Economía y Finanzas. Pues decía que al final estas normas son de tipo autoaplicativas. Y como son autoaplicativas, se constatan simplemente en que el demandante es un sujeto pasivo del tributo. Sujeto pasivo del tributo quiere decir deudor, mientras que el sujeto activo del tributo es el acreedor, a quien le debes tú pagar. El sujeto activo del tributo, entonces, por lo tanto, se ha configurado en este caso el hecho imponible que la norma establece, siendo el exigible de manera inmediata en cada venta realizada. ¿Qué exigía? El pago del impuesto selectivo al consumo, porque los cigarrillos pagan el IGB, pagan el impuesto a la renta y pagan el impuesto selectivo al consumo. ¿Por qué se paga el impuesto selectivo al consumo de los cigarrillos? Porque es una actividad que se considera dañina, daña la salud humana, daña los pulmones y vías respiratorias. Puede dar hasta cáncer al pulmón, ¿no? Entonces, se le exigía que sea en cada venta se pague el impuesto selectivo al consumo, sin esperar que la administración desemboque su actuación administrativa para ejercer la cobranza de la deuda. Entonces, en este caso, Tabacalera Nacional, ¿ya? Se le indicó que usted, señores, pueden recurrir al Poder Judicial, ¿ya? Y si no les aceptan, pueden recurrir a mí. Pero como no han logrado demostrar que no se les aplica ni el decreto 087 ni el decreto supremo 213, por lo tanto, al ser normas autoaplicativas, sí usted debe pagar directamente por selectivo al consumo, no tiene que esperar que haya una sentencia judicial. Eso es lo que quiere decir la sentencia. La 1551 del año 2005, proceso de amparo del Tribunal Constitucional, que en resumen te interpreto la norma, lo que dice esta sentencia. Te dice, señores de Tabacalera Nacional, usted no puede ampararse ni esperar que emitamos una resolución jurisdiccional. Usted debe pagar de inmediato ese tributo, pues ese tributo viene de una norma autoaplicativa, no, que es un reglamento. Así que usted no puede alegar que va a esperar la sentencia judicial o constitucional para recién pagar los tributos que se pagan y se cargan automáticamente. Apenas usted vende un cigarrillo o una cajetilla de cigarros, usted ya está obligado, como sujeto pasivo, está obligado a pagar el IGB, el impuesto selectivo al consumo y el impuesto a la renta. Y ahí está el link. Otro caso, el expediente 1588 del año 2020, acción de amparo, Tribunal Constitucional, reserva legal y gratuita. ¿Qué nos decía acá? Este caso es el famoso caso de Inversiones Dreamer.
inversiones Dreamer o Dreaming, ¿ya? Inversiones sueños, ¿ya? ¿Ya? Nos decía, yo tengo derecho a que no se me cobre ese tributo en esta manera, porque usted está creando arbitrariamente un tributo que no existía en la legislación al momento que yo ejecuté los actos imponibles. ¿Qué son los imponibles? Mis actividades empresariales son actos imponibles. ¿Imponible a qué? Al impuesto a la renta. Pero en el momento que usted creó ese tributo, yo ya estaba en operaciones. Entonces usted no puede a mí imponerme por una mera resolución administrativa de la SUNAT crear un nuevo tributo. Cualquier tributo nuevo que se cree solo se puede hacer por ley, por norma de rango legal. Esto es, por una ley expedida por el Congreso y nada más. Porque inclusive por decreto legislativo no puedes crear tributos. Atención. Porque en materia tributaria no hay delegación de facultades. Solo el Congreso lo puede hacer, para que lo sepan. La siguiente y última diapositiva, ya para terminar rápido, la siguiente diapositiva. Ya. Aquí estamos, la siguiente. El expediente 03525 del año 2021, acción de amparo, Tribunal Constitucional. La administración tributaria está prohibida de aplicar intereses moratorios tras vencer el plazo legal para resolver el recurso administrativo. Incluso procedimientos en trámite anteriormente a esta sentencia que es carácter vinculante, esta sentencia constitucional, cuando el procedimiento estaba en trámite, ¿ya? No se podía aplicar ya se aplicaban los procedimientos, los intereses. Pero acá ya incluyeron a los procedimientos en trámite. O sea, no estamos esperando que el recurso administrativo emita su resolución. ¿Ya? Entonces, usted no puede aplicar intereses moratorios. Está prohibido hasta que usted expire el plazo legal. Si no ha esperado el plazo legal, sea el recurso administrativo terminado o en trámite, usted no puede cobrar ningún interés moratorio a la deuda tributaria. Si lo comete, usted está haciendo un abuso de la potestad tributaria. ¿Ya? Y el último ejemplo de constitucionalización del derecho tributario, hay muchos. Les cuento, hay 52 sentencias que generan precedente vinculante en el Perú. Apunten, tenemos 52 sentencias que generan precedente de observancia obligatoria en el Perú. En materia tributaria nomás, ¿ah? Lo estoy colocando aquí en el mismo chapa, que no se olviden, ¿ya? Hay 52. ¿Dónde las encuentra? Las encuentra en la página web del Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Ya? Ahí las encuentran. tc.gov.p, ahí las encuentran. Hay 52 sentencias hasta el momento. Entonces, ahora vamos al último. Recurso de agravio constitucional. La inaplicación del artículo primero del Decreto Supremo 178 del año 2004, EF, Economía y Finanzas, Ministerio de Economía y Finanzas, y la devolución de las cartas fianzas. Este recurso se declaró fundado, es decir, fue una sentencia favorable que benefició a la empresa Artifund EIRL, ¿ya? ¿Y qué alegaron? Que el no dejar sin efecto el Decreto Supremo 178-2004, que exigía la ejecución de la carta. ¿Qué es ejecutar una carta fianza? Es ordenarle al banco, págame la carta fianza, págame el dinero. Tu banco, el banco es el que responde, pues, como fiador solidario. Págame el dinero que debe esta empresa. Tú eres la garantía personal, ¿ya? Y el ejecutar una carta fianza nos deja sin liquidez. Pero justamente este Decreto Supremo 178-2004 violaba el principio de la reserva legal tributaria. Este reglamento, en este caso de ARFUM, estaba creando una situación de obligación tributaria sin recurrir a la
norma legal. Solo por ley se crean tributos. Y por eso que se le dio la razón a ARFUN e IRL. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, mis estimados señores. Y si hay preguntas, aquí estoy. Ustedes me dicen. A sus órdenes. Muy amable, estimado doctor Kirby. Excelente explicación. Hemos aprendido mucho hoy con la cátedra brindada. Como usted recalca, si tienen alguna dudas o palabras de elogio, pueden alzar la manito para efectos de que pueda subsanar el doctor. A ver, tenemos a Fiorella. Fiorella, te estamos dando acceso al audio. Fiorella, ¿le escucho? Sí, le escucho, Fiorella. Sí, Fiorella, le escucho. ¿Aló? Sí, ya le hemos dado acceso al audio. Fiorella, ¿nos confirmas? Al parecer tiene problemas con el audio, Fiorella. Bueno, mientras Fiorella puede hacer por escrito su consulta, también si desea por escrito. Si alguien más quiere hacer su consulta, acá estamos, por favor. Hola. Correcto. No, al parecer está mal su audio de la doctora Fiorella. Si alguien desea dar palabras de elogio, alguna pregunta, alguna consulta, pueden levantar las manitos para efectos de que pueda subsanar. A ver. A ver, le Vemos que, escuchamos. a ver, nos dicen, Le escuchamos, le escuchamos. parecer todo está conforme, doctor. Hay muchos elogios por parte de la comunidad jurídica hacia su persona. La doctora Fiorella al parecer tiene problemas con su audio, pero eh, ya pronto se sancionará. Asimismo, por parte de la Asociación Jurídica de Derecho en Línea, le agradecemos por la magistral ponencia, mi buen doctor. Eh, Creo que ha sido palabras de elogio de la doctora Fiorella. Muy bien, doctor, esperemos tenerlo pronto en nuestra casa de estudios. Queda cordialmente invitado para próximos eventos. Asimismo, reciba un fuerte abrazo por parte de la asociación. ¿Algunas palabras de reflexión a modo de concluir, doctor? Sí, la idea es que nosotros no debemos evitar la obligación tributaria. Nosotros debemos ser los primeros en cumplir con nuestra calidad de sujeto pasivo del tributo, porque lamentablemente sabemos que tenemos malos gobernantes, sí, pero eso podemos cambiarlos también con una mejor decisión, más reflexionada, más informada al momento de elegir, ¿no? Pero sin embargo, si no pagamos tributos y todo el mundo no quiere pagar tributos, el Estado se va a caer completamente. Entonces sí necesitamos pagar tributos. Por lo menos no tenemos los servicios públicos que tiene un país europeo, ¿no? Pero por lo menos tenemos. Entonces, mi reflexión es, seamos éticos y paguemos los tributos, porque si no, el Estado se tiene que caer completamente. Eso es todo. Gracias. Muy amable, mi buen doctor. Ya con ello damos concluida la ponencia de hoy día a cargo del doctor Kibri. Continuamente.